Hola a todos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿tenemos preguntas sobre la neurona o ya la dejamos quieta? Todo claro, me dice Luisa, listo. Sigamos entonces. Hace un momento pasó el señor que compra chatarra. Se lo perdí. No, yo no le vendo el computador. No me fui con él porque tengo que terminar de dar la clase. Lo que sí es que estaba estudiando solfeo. El que entendió, entendió. Si vuelve a pasar ahorita después de clase, de pronto me voy. Bien. ¿Cuáles son entonces las funciones que tienen estas neuronas? Estas son las que reciben los estímulos procedentes de los receptores nerviosos y emiten la respuesta. La sinapsis, porque así se llama, es una unión intercelular entre las neuronas, llevando a cabo la transmisión del impulso nervioso. Y esta, dependiendo de su función, existen tres tipos de neuronas. Están las llamadas sensitivas, que son las que transportan la información en dirección hasta el sistema nervioso central, o sea, hasta la médula espinal y de ahí hasta el cerebro. Están las neuronas motoras, que son aquellas que llevan la información desde el sistema nervioso central hasta los músculos u órganos efectores. ¿Sí? Son las células que ejecutan las respuestas. Si hacemos entonces un pequeño recorderis, las neuronas sensitivas son las que pertenecen a la vía aferente. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace unas cuantas horitas? La vía aferente, la que recibe el estímulo. Serían las neuronas sensitivas. Mientras que las neuronas motoras son las de la vía eferente, son las que efectúan, las que llevan la respuesta y la ejecutan. Aferente, sensitivas, eferente, motoras. Aferente, sensitiva, reciben el estímulo. Eferentes o motoras llevan la respuesta para contrarrestar el estímulo. Y tenemos un tercer tipo de neuronas que son las llamadas de asociación o interneuronas. Son aquellas que establecen la conexión entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Entonces tenemos sensitivas, motoras y de asociación. Vamos a echar unos pasos atrás. Sensitivas, motoras y de asociación. ¿Se acuerdan de este esquema? ¿Cuáles serían las neuronas sensitivas acá en este esquema? Las de la raíz dorsal sensorial. Muy bien. ¿Cuáles serían las motoras? Las de la raíz ventral motora. Y por ende, aquí donde tenemos esto que se llama nervio mixto, ¿sí? Donde confluyen ambas, tanto la sensitiva como la motora, sería el tercer tipo de neurona, las de asociación o interneuronas. Esta imagencita chiquita que ven acá es una representación artística de cómo se daría entonces la sinapsis o comunicación entre una neurona y otra, la cual es representada por medio de estos haces de luz amarilla, mientras que las neuronas son de este color azul. ¿Sí? Todo el tiempo nuestro cuerpo está creando este tipo de enlaces sinápticos. ¿Sí? Tanto yo que estoy aquí sentado haciendo el monólogo como ustedes que están allá escuchándome,
Nuestros cuerpos todo el tiempo están haciendo este tipo de sinapsis. Y no solamente para que yo pueda hablar, para que yo pueda pensar con claridad lo que les estoy tratando de transmitir, o para que ustedes estén recibiendo mi información e introyectándola en sus cabecitas, sino también para que sus cuerpos se muevan de un lado a otro si están sentados o acostados, o para que yo esté moviendo aquí las manos como si ustedes estuvieran frente a mí. Para todas esas actividades nosotros necesitamos neuronas que todo el tiempo estén haciendo este trabajo y consumiendo energía. Energía que tenemos de lo que ya comimos o de lo que ya tenemos como reserva. ¿Sí? ¿Cuál es el principal nutriente que alimenta estas neuronas para que puedan funcionar y en general a todo el sistema nervioso? Y lo dije ahorita. El principal que El principal nutriente de la alimentación que necesitamos nosotros para que el sistema nervioso funcione y genere todo esto. no era la glucosa. Los carbohidratos, sí, principalmente la glucosa. La glucosa es la fuente más importante de energía para el sistema nervioso. Misma razón por la cual cuando ustedes hacen ejercicio en ayunas y se exigen demasiado y les da la pálida, los coge la parca o les da el babeado, es porque se les baja el azúcar y se desmayan. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso se desconectó. No tenía energía que lo pusiera a funcionar y a usted se le empezaron a ir las luces, se fue para el piso, empezó a sudar frío, empezó a ver cocuyos. Sí, Verónica, la glucosa. Ay, que es que yo voy a dejar de comer azúcares. Claro, si deje de comer azúcares, a ver cómo le va. Muy bien. ¿Qué es el impulso nervioso? Es una onda de descarga eléctrica. Ojo, que esta viaja a lo largo de la membrana celular de las neuronas para llevar información entre unos tejidos y otros. El estímulo nervioso se da por dos vías, que ya hemos mencionado incluso acá por tercera vez. La vía aferente, la vía eferente. Otro repaso no está de más, la vía aferente. La médula espinal recibe los impulsos sensitivos del organismo y los envía al cerebro. La vía eferente. El cerebro envía un impulso motor a la médula espinal y esta a los órganos a través de los nervios espinales para que ejecuten la respuesta. Esto es conocido como arco reflejo. ¿Sí? Va usted en el carro muy contento y le dio por sacar la cabeza por la ventanilla y cuando se percató a lo lejos se iba a golpear con una rama. ¿Qué hace usted? O le da el cabezazo directo a la rama porque usted es un subnormal o mete la cabeza de nuevo dentro del carro. Cuando usted mete la cabeza dentro del carro de nuevo es porque hubo un funcionamiento exitoso entre sus vías aferentes y su vía eferente. Vía aferente, sus ojos vieron la rama aproximándose. La información llegó hasta el cerebro la procesó y dijo, no, nos podemos decapitar. Dígale a la cabeza que se mueva. Dígale a los músculos y a las vértebras cervicales que vuelvan a meter la cabeza dentro del carro. Vía eferente. Arco reflejo. Profe, Hola. entonces, por ejemplo, cuando un animal de los que se regeneran, por ejemplo, le quitan una patica o la colita o lo que sea, entonces esa señal se va por la vía aferente y la señal que le indica pues como la orden de regenerarse es por la vía eferente. Sí, o sea, el cuerpo primero percibe que falta parte de una extremidad en aquellos animales que pueden realizarlo. La vía eferente entonces es la que da la orden para que las células encargadas de la proliferación de nuevos tejidos empiecen a trabajar más rápidamente y empiecen a priorizar los nutrientes de los alimentos para que se produzca ese tejido. Sí, obviamente no es algo inmediato como en Dragon Ball Z, donde a Piccolo le botan una mano y después sale otra debajo de la manga, como si fuera un mago, no. Eso lleva tiempo, pero sí funcionaría en ese caso también de la misma manera. La vía aferente le dice al cerebro, marica, nos cortaron la cola, en el caso de una iguana.
Y la vía eferente le dice, no hay problema, yo voy hasta allá y le digo a la cola que empiece a priorizar la proteína y los nutrientes que está consumiendo para que crezca de nuevo esa porción de cola. Eso sí, en esos animales que tienen esa capacidad de regeneración tan prodigiosa, el nuevo tejido que nace mucho más limitado en cuanto a sensibilidad y funciones, pero pues igual nace y queda ahí como un parche, como un remiendo. Ojalá uno tuviera esa capacidad, pero por ahora no la tenemos y no creo que la vayamos a tener nunca. Como Deadpool, Profe, sí, pero es que el caso de Deadpool es bastante particular. Algún día lo estudiaremos en detalle, pero no hoy. Hola, Sara. eh, espere, yo quiero preguntar. No sé. Sí, El ya. Alzheimer. Que, que, ay, que cuánto tiempo se puede demorar en un animal en volver a regenerar alguna parte de su cuerpo. De semanas a meses. ¿De qué depende? Pues básicamente de las condiciones intrínsecas del sujeto y extrínsecas del ambiente. Si no tiene acceso a buena alimentación, se va a demorar más. Un promedio puede llevar de semanas a meses, dependiendo la extensión de aquella parte que haya perdido o que se le haya sido amputada. Con gusto. No le puedo hacer otra pregunta, Down. Sí, para eso están pagando, háganlo. Profe, por ejemplo, entonces, si el pulpo, si sufre un infarto en uno de los corazones que lleva la sangre sin oxígeno, puede sobrevivir con el otro, porque, pues con los otros dos, porque le quedaría uno que transporta sangre sin oxígeno y uno que transporta con oxígeno, o ahí ya muere también. Podría, esa es una de las cosas más bacanas que tiene la biología, no solamente le pasa al pulpo. Si alguno de sus dos corazones empieza a fallar o tiene alguna zona infartada, los corazones restantes se van a adaptar para suplir el trabajo entre los dos que estaba realizando aquel órgano que ha empezado a fallar. Otra cosa de adaptación muy interesante, es muy interesante en el sentido de lo que implica para un animal más no tan espectacular como el caso del pulpo, es que cuando un perro o un gato pierde una extremidad, se puede adaptar a utilizar solamente tres extremidades para realizar la mayoría de sus funciones. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, a uno en calidad de humano, debido al factor emocional y psicológico que eso genera, le lleva mucho más tiempo de superar. A un animal no tanto. Punto para ellos, que no tienen ahí la barrera mental. Aunque veo que tenés una fascinación muy grande por los pulpos, ¿sí? O en general para todo lo que tenga tentáculos. ¿Cierto que a usted le gusta el anime hentai? Ay, no. No, profe, no, de hentai no. Pero no, es que me parecen como, yo no sé, como todos perfectos, como todos inteligentes, no sé. Consígase uno de mascota entonces. Sí, va a tocar. Va a tocar. Bien. Habiendo hecho claridad sobre lo del pulpo y lo de la fascinación por el hentai, retomamos acá. Además de las neuronas, tenemos otro tipo de células que trabajan dentro de nuestro sistema nervioso. Claro, eso es cultura general, hay que saber de todo un poco. Yo desde el principio les dije, un veterinario no se puede centrar solamente en saber acerca del ovario derecho de la vaca, hay que saber de todo un poquito. No volverse un monotemático siempre con lo mismo, con el rumen, ¿no? Hay que saber más cositas. Bien, dentro de ese sistema nervioso también tenemos las llamadas células de la glía. ¿Qué hacen esas células? Su misión es proteger y alimentar a las neuronas, ¿sí? Y se encuentran situadas entre ellas mismas. Entonces nosotros podemos tener una red neuronal tapizada de neuronas y al mismo tiempo tener una red de células de la glía que estén dando apoyo para que ellas puedan nutrirse, ¿sí? Chévere. Astrocitos son células que también se encargan de la alimentación de las neuronas, aparte de las células de la glía. Células de Schwann
Son aquellas que protegen a las neuronas formando una capa de mielina que mantiene aislado el axón. En la medida en que esta mielina se va desgastando y el paciente humano o el paciente veterinario va perdiendo la memoria, si no tiene a su alrededor células de Schwann que le permitan regenerar esta sustancia, entonces esa pérdida va a ser irreversible. Si hay suficientes células de Schwann que ayuden a recuperar esta mielina que recubre las neuronas, entonces esa situación de pérdida de la memoria se puede ir solventando con el paso del tiempo. ¿Sí? Chicos, en este punto, con respecto al sistema nervioso, tenemos claridad, hay preguntas, hay dudas, algún aporte, algo para complementar, más preguntas random, no sé, los escucho, los leo. Bueno, me dicen que no hay más preguntas, que todo muy claro. Bien. Vamos entonces a ver aquí por último, por fin, para podernos coronar todo esto de anatomía y fisiología veterinaria, lo que sería el sistema endocrino. Antes de seguir con endocrino, una aclaración. Sistema nervioso es una cosa muy compleja. Todo lo que vimos acá son generalidades. No en vano la neurología, tanto en el caso de la medicina humana como veterinaria, es una especialización que lleva muchísimos años de estudio y muchísimos más de práctica. Pero eso queda pues como a quien le guste más llegar a profundizar un poco más en ello, ¿sí? Aunque espero que con estas bases sea suficiente para que puedan comprender muchos conceptos cuando ahora en adelante vayan a hacer estudios superiores en veterinaria o para quien decida hacerlo por cuenta propia como autodidacta, irse preparando y dateando un poquito más. ¿Listo? Ahora sí, hablemos de lo que sería sistema endocrino. En este punto y en esta imagen nos estamos encontrando entonces algunas de las tantas estructuras que lo conforman u órganos. Sobra preguntar qué animal es este, pero voy a preguntar qué es. ¿Qué animal es ese? Un caballo. Un Una caballo. vaca. Muy bien, una vaca dicen otros. ¿Quién dice algo completamente diferente? Mentiras, profe, obviamente un michi. Un michi. ¿Quién apoya la moción? ¿O qué otro animal será Apoyo eso? la emoción. Sí. Lucía dice que es un gato. Un felino dice Lucía. ¿Por qué cambió Lucía de parecer? Porque no sabe por qué, pero cambió de parecer. Muy bien. ¿Están seguros que es un gato? Miren bien la imagen. Un gato hermafrodita. Un gato hermafrodita. Sí. ¿Por qué? Porque tiene ovarios y testículos. Porque tiene ovarios y tiene testículos. Qué interesante. Pues efectivamente eso es una imagen hacia el azar. ¿Por qué tiene ovarios y testículos? No porque en realidad el gato tenga pseudohermafroditismo, que sería realmente la condición, sino para mostrar la ubicación en tiempo real de estas dos estructuras. ¿Sí? ¿Qué es lo que se produce en los ovarios? ¿Quién se acuerda? Estrógenos y progesterona. Muy bien. ¿Qué es lo que se produce en los testículos? ¿Quién se acuerda? Testosterona. ¿Qué se produce en el páncreas? Lo vimos en digestivo. Insulina y glucagón, creo. Sí. ¿Qué es lo que se produce en las glándulas adrenales?
Y lo vimos ahorita, hace minutos. Adrenalina Y, y noradrenalina. muy bien. ¿Qué se produce en la Epinefrina. pituitaria? No, Pilar, la epinefrina es la misma adrenalina, pero producida sintéticamente en laboratorio. Ah, bueno. En pituitaria, tiroides y paratiroides todavía no hemos visto que se produce allá. Pero para allá vamos. Aunque sí sabemos que se produce en tiroides, ¿no? Se los dije esta No semana. es la hormona del crecimiento. Hormona tiroidea, T3 y T4. La hormona de crecimiento se produce en otro lado, pero tranquilos que para allá vamos. No es en la pituitaria. En la pituitaria. ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver. Este esquemita que ustedes ven acá nos muestra más o menos un resumen de lo que nos vamos a encontrar a continuación. Sistema endocrino de los animales domésticos. Esto es un conjunto de órganos y tejidos que secretan hormonas para regular funciones corporales. Las hormonas son sustancias químicas producidas en determinadas glándulas, ¿cierto? Y las glándulas son los órganos cuya función es sintetizar sustancias. ¿Qué sintetizan las glándulas? No todas, pero la mayoría, hormonas. Profe, ¿qué glándulas no sintetizan hormonas? Las glándulas sudoríparas, por ejemplo, o las glándulas sebáceas no sintetizan hormonas. Las demás sí lo hacen. Tenemos entonces, y de esto yo les había hecho spoiler, unas glándulas que se llaman endocrinas, que son las que vierten las hormonas que producen en el torrente sanguíneo. Si se vierten al torrente sanguíneo, es porque se van a utilizar en los órganos internos. Glándulas exocrinas son las que vierten las hormonas que se van a secretar hacia el exterior. Y las glándulas mixtas son las que funcionan para las dos cosas. Tienen tanto función endocrina, o sea, secretan hormonas para utilizarlas dentro del mismo organismo y secretan sustancias que se pueden eliminar del cuerpo. Dentro de las endocrinas tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis, la cual está dividida en adenopófisis y neurohipófisis, eso lo veremos enseguida. Está la glándula tiroides, donde se produce la tiroxina y la calcitonina. Tenemos la glándula paratiroides, tenemos las glándulas adrenales, donde nos mencionan que se produce aldosterona y cortisol. Glándulas exocrinas, las que secretan sustancias hacia el exterior. Apocrinas, las glándulas sudoríparas. Sin embargo, el sudor no es una hormona, es simplemente agua. Holocrinas, las glándulas sebáceas, que producen grasa, pero esa grasa no es como tal una hormona. Merocrinas, mucosas y serosas. Estas sí son las que liberan ciertas hormonas hacia el exterior. Y las glándulas mixtas, de las cuales hicimos un breve recorrido cuando hablamos del sistema reproductivo, del sistema digestivo, inclusive del sistema renal. Ovario produce progesterona, estrógenos e inhibina. Testículos produce testosterona. Páncreas produce glucagón e insulina. ¿Sí? Estas dos se encargan de nivelar la cantidad de glucosa disponible en el cuerpo, son antagonistas, mientras que la insulina baja los niveles de glucosa, el glucagón la sube. El útero, habíamos visto qué hormona produce la prostaglandina. ¿Para qué sirve la prostaglandina? Para destruir el cuerpo lúteo de los ovarios cuando la hembra no ha quedado preñada. ¿Para qué sirven las prostaglandinas que sintetizan en laboratorio? Para generar aborto. Por eso no se pueden comprar en cualquier farmacia productos que tengan prostaglandinas, ni mucho menos para usarlos en animales preñados. Creo que es tercera vez que les hago la advertencia y se lo seguiré haciendo de aquí en adelante. Y el riñón, en el cual se producen estas dos sustancias, renina y eritropoyetina.
Estas sustancias son nuevas para ustedes. Yo nunca antes les he hablado de esta. De la eritropoyetina creo que sí, pero de la renina nunca les he hablado. ¿Quién se acuerda qué hace la eritropoyetina? Profe, Eritropoyetina. Sí, dime. esa no es la que pues como que estimula para orinar, pues que No, ayuda. esa es la renina. Profe, esa tiene algo que ver con la sangre, ¿no? Sí, tiene algo que ver con la sangre. ¿Qué será? No sé, no sé. Ah, no es como la que estimula la producción en la médula ósea de la sangre, no sé. Sí, Sí, es esa. exactamente. Eritro, de glóbulos rojos o eritrocitos, y poyetina, de poiesis. Poiesis es producción. Es una palabra griega, poiesis, poyetina, sí. Entonces, eritropoyetina es aquella hormona que viaja hasta la médula ósea y le dice, parceros, a producir glóbulos rojos. De ahí que un paciente con insuficiencia renal a la par pueda padecer de anemia. Profe, ¿qué tiene que ver la insuficiencia renal con la anemia? Simple. Si tu riñón falla y no funciona y no produce eritropoyetina, tu médula ósea no va a producir glóbulos rojos. Si se baja la cantidad de glóbulos rojos que tienes en la sangre, ¿qué tenés? Anemia. ¿Anemia por qué? ¿Por falta de hierro? No. Puede que vos estés consumiendo suficiente hierro. ¿Anemia por aplasia medular? Porque la médula ósea dejó de funcionar. No. ¿Aplasia por qué? Porque simplemente no estás produciendo eritropoyetina. Profe, Hola. entonces a eso se le daría solución como, digamos, se le da a las personas que sufren de diabetes inyectándoles la hormona. Exacto, la eritropoyetina viene para inyectar en pacientes con insuficiencia renal o que por alguna otra razón carezcan de la misma para estimular la producción de glóbulos rojos en su médula ósea. Ah, bueno, gracias. Con gusto. ¿Queda claro para todos toda esa carreta, chicos? ¿O voy muy rápido? Porque si voy muy rápido yo le puedo bajar a la velocidad. Profe, Hola, Luz. Laura en el chat dice que si por favor le puede volver a repetir. ¿Qué necesitas que te repita, Laura, por favor? Y con gusto lo hago. Profe, lo de la insuficiencia renal. Lo de la insuficiencia renal, listo. Sí, por favor. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal, estamos hablando de una condición en la cual el riñón no está funcionando al 100% como están funcionando los de ustedes, ¿sí? A pesar de que a ustedes les guste tomar guarito, todavía no los tienen tan llevados. Resulta que un riñón que no funciona al 100% puede llegar un momento en el cual o produzca muy poca eritropoyetina o deje de producirla del todo. Si se produce muy poquita o ya no se produce, entonces la poquita que se esté produciendo no va a ser suficiente para que la médula ósea produzca todos los glóbulos rojos que el cuerpo necesita. Si hay pocos glóbulos rojos en la sangre, el paciente tiene anemia. O peor aún, el riñón no funciona del todo, no está produciendo eritropoyetina, no hay nada que vaya a la médula ósea y le diga produzca glóbulos rojos. Eso es un caso más severo entonces de anemia. ¿Qué se hace en este caso? Pues se puede reemplazar la eritropoyetina que o se está produciendo muy poquita o no se está produciendo aplicándola exógenamente, o sea, aplicándola como eritropoyetina sintética, así como los pacientes diabéticos se aplican insulina, los pacientes con insuficiencia renal puede darse el caso que necesiten inyecciones de eritropoyetina para mantenerlos vivos, para que produzcan glóbulos rojos y no vayan a tener una falla multisistémica. Les voy a mostrar esto qué tan complejo es y presten mucha atención. Pongan mucha atención a lo que va a salir de mi boca. Insuficiencia renal. No hay eritropoyetina. Si no hay eritropoyetina, disminuye la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Si disminuye la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, la viscosidad de la sangre va a cambiar. Va a ser más líquida porque tiene menos elementos formes.
Si cambia la viscosidad de la sangre, la presión arterial y venosa va a cambiar, va a aumentar la presión intravenosa y la presión intracardíaca y la presión en las arterias. Por ende, esto va a llevar a que el corazón tenga que generar mayor trabajo. Un corazón que genera mayor trabajo va a demandar mayor oxígeno. Pero ¿qué pasa? Como no hay glóbulos rojos que transporten oxígeno, entonces el corazón va a entrar en un estado de falta de oxígeno. Si el corazón entra en un estado de falta de oxígeno y no funciona bien, los pocos eritrocitos con oxígeno que pueda impulsar a través de sus vasos sanguíneos hacia los demás órganos, especialmente hacia el sistema nervioso, va a hacer que inevitablemente colapse sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema cardíaco, sistema renal y por último, ¿qué tenemos que comprar? Una pala y cal. Porque ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a morir. Exactamente. ¿Y todo por qué? Porque el puto riñón estaba tan mal que dejó de producir eritropoyetina. Nada más por esa pendejadita. De esa manera, chicos, es como uno es capaz de establecer las conexiones fisiológicas, o sea, cómo funciona cada sistema y cómo se interconecta con el otro y cómo lo afecta. Sí, bastante tóxico el asunto por culpa de un riñón que no produce eritropoyetina. Para todos queda claro lo que puede pasar en una cosa como esas. Sí, profe. Ok. Muy difícil, de pronto. Escuchándolo así de primera entrada podría llegar a ser difícil. Pero eso es de las cosas que fascinan cuando uno estudia medicina, poder llegar a entender todas estas cosas y saber que usted debe tener en cuenta todo eso en el momento en que está realizando un diagnóstico de un animal y que si se equivoca, la pala y la cal están más cerca de lo que uno cree. Por cierto, Laura, no sé si respuesta a tu pregunta, qué pena. Sí, profe, muchas gracias. Sí, bueno, con mucho gusto. Profe. Hola. Entonces otra pregunta, entonces a los animalitos pues que no son capaces de orinar y se les tiene que estimular por la falta de renina, entonces a ellos se les da hidrocloratacida o Se les- solamente para humanos. En los animales también se pueden utilizar ese tipo de medicamentos que estimulan la micción, diuréticos. ¿Cierto que ese es un diurético de humanos? Porque yo de humanos no Sí, conozco mucha medicación, pero por tiacida sí me suena diurético, entonces sí, se le puede dar también a los animales sin ningún problema. Aunque hay unos que funcionan mejor. Hay uno que se llama, pucha, se me olvidó el nombre comercial, pero es un reemplazo de la aldosterona, que es una hormona que es mucho más tesa para eso, mucho mejor que la renina, funciona más en perros y gatos, no tiene tantos efectos secundarios. En fin, Como el ¿a quién se le cortó que me estaba preguntando? no, profe, no. Muchas gracias. Ah, bueno, con gusto. Chicos, ya van a ser las 11:10, entonces pues, había tomado estos minutos de más para reponerles el tiempo que perdimos ahorita. Yo creo que por el momento y en cuanto a esto, dejémoslo en este punto, con este cuadrito como introducción a lo que sigue. No sé si tengan alguna pregunta o duda adicional ahí. Igual el tiempo nos quedan unos 4 minuticos, 40 segunditos antes de que se cierre por sí sola la sesión. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que necesiten aclarar, reforzar. Bueno, igual mientras se les va ocurriendo preguntas, les tengo una información. Hace pocos minutos me acaban de compartir por el WhatsApp de INDECAP que por determinación de la Secretaría Departamental de Educación y por orden pues, nacional, vamos a tener
virtualidad por 2 semanas más. Quiere decir, y paso aquí a abrir el calendario, si es que abre, dita sea, aproximadamente hasta el 30 de abril, ¿sí? Estaríamos en esta situación de únicamente virtualidad, ¿sí? Todavía no se va a pasar a presencialidad ni a alternancia por el aumento de casos de personas en los hospitales. Para algunos es muy triste, de pronto querrán llorar, pero pues ustedes saben que dentro de este manejo que se está dando de la pandemia, la premisa es cuidarse. Y hay que cuidarlos a ustedes. En teoría yo me tengo que cuidar también. Ya salió Verónica por acá organizando cosas clandestinas, no me extraña. No hay que decirle adiós a los laboratorios, chicos. Realmente ese tiempo que íbamos a dedicar para los laboratorios, lo que vamos a hacer es, desde la virtualidad, aprovechar y afianzar más que todo la teoría. Sí, o sea, es cuestión de tomar ese tiempo y aprovecharlo afianzando teoría para que cuando lleguemos como tal a los laboratorios podamos aprovechar incluso muchísimo más el tiempo solamente en cosas prácticas, llegar de una a ejecutar ya teniendo toda la teoría clara. Porque como les digo, todo ese tiempo de presencialidad que no se les ha dado, sí o sí, se los debemos compensar. Y yo soy uno que yo voy a hacer lo posible por solicitar que se pueda compensar como debe ser. Porque yo comprendo muy bien lo teso que es que ustedes salgan a hacer prácticas llenos de miedos por aquellas falencias de vainas que se les dejó a medias y yo no quiero eso. Entonces no se preocupen por ello, listo. Ya por acá están hablando de otras cosas que yo me perdí, pero bueno. Esas son las cuestiones de darles a ustedes confianza y que estén ahí interactuando en el chat. Chicos, si no hay preguntas entonces relacionadas con esto, entonces por ahora y por esta semana dejemos en este punto. Les agradezco como siempre haber asistido, haber participado, estar tan pendientes del tema. Que tengan un muy buen resto de día, un excelente fin de semana, ya saben, que les rinda el tiempo, cuídense mucho, cuiden a los suyos en su familia, recuerden que hay toque de queda, no salgan por ahí a dar papaya porque maluco quedarme sin estudiantes, ustedes por allá en Canaos no los dejan recibir clases, entonces cagada. No se les olvide el taller, los que todavía no lo han enviado. No siendo más entonces, cuídense mucho y hasta el lunes. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao.